Buen día, compañeros. Yo soy Samuel Mixcoatl Torres Delgadillo y el día de hoy, junto con mi compañero Montiel Juárez Oscar Iván, vamos a exponer sobre sistemas operativos para Edge Computing. Pero primero, pues tenemos que definir qué es el Edge Computing. El Edge Computing es un enfoque que se caracteriza por buscar o enfocar distribuir sus recursos computacionales y de almacenamiento a una localidad física cercana al punto de origen donde se crea estos datos e información. Es decir, que busca que el lugar de procesamiento de los datos sea geográficamente cercano al lugar de donde se generaron dichos datos, de donde ya sean usuarios o dispositivos en general hayan creado o generado estos datos y se los hayan pasado para procesar. El origen del Edge Computing, o sea, se remonta a 1999, cuando aparecieron las primeras redes de entrega. Estas redes de entrega tenían como objetivo, debido a que el consumo de medios multimedia como videos o servicios web comenzó a popularizarse, estas redes tenían como objetivo establecerse cerca geográficamente de los puntos donde los usuarios consumían dichos servicios con el propósito de reducir la latencia y aprovechar mejor el ancho de banda, de forma que los usuarios tuvieran una mayor satisfacción pues, de una satisfacción final del usuario, reduciendo la latencia haciendo una proximidad física geográficamente. También es importante recalcar, o sea, una vez que hablamos del edge computing, hay otros dos conceptos que son el fog computing y el cloud computing, que normalmente pueden ser un poco confusos o que se puede creer que son lo mismo, pero realmente son distintos. Y es que, por un lado, el cloud computing, a diferencia del edge computing, lo que hace es centralizar todos los procesamientos o todos esos datos e información que se generen son enviados a un servidor centralizado que no busca cortar distancias geográficas, es decir, que puede estar muy lejos geográficamente del punto donde se generaron y la información es mandada a esta o sea, para almacenar datos de forma masiva y que estos datos sean procesados en ese servidor centralizado y ya una vez lleguen a dicho servidor, la información y los datos procesados se reenvían al usuario. Pero debido a que es muy masificada la cantidad de datos y a que la distancia entre el usuario y los servidores centralizados es mayor, la latencia también lo es. La latencia también es mayor y los resultados tardan muchísimo más en generarse. Por otro lado, el fog computing es como el punto medio entre el cloud y el edge computing, puesto que el fog computing aplica esta misma lógica del cloud computing de centralizar toda la información en un servidor, pero lo hace de forma más local, o sea, hace como un mini servidor centralizado en una red local, donde los usuarios están más cerca físicamente de dicha red local, pero le pasan esta información a este mini servidor centralizado, este la procesa y posteriormente este se la pasa al servidor masivo del cloud computing. Ahora hablemos de la arquitectura de Edge Computing. La arquitectura de Edge Computing básicamente se divide en tres conjuntos. El primero es los dispositivos de Edge. Estos pueden ser sensores, por ejemplo, ambientales para medir el clima, pueden ser cámaras inteligentes, pueden llegar a ser incluso máquinas industriales, robots industriales, por ejemplo, y también pueden llegar a ser autos autónomos, hoy en día que están muy avanzados. Estos dispositivos lo que tienen es que son capaces de procesar ciertos datos pequeños o incluso almacenarlos en una manera muy simple. Esto sirve para filtrar la información y que no se manden muchas cosas redundantes o que no nos sirvan para nada. Los dispositivos que no pueden hacer esto o la siguiente fase serían los nodos de Edge. Pasa a los nodos de Edge. El objetivo de estos es que son puntos en la red que tienen más capacidades. Pueden ser microservidores, gateways, entre otras cosas como servidores embebidos. Es, este tipo de nodos lo que tienen es que tienen un procesamiento más grande. Es decir, pues son más exigentes a la hora de filtrar datos o gestionarlos. Por último, se pasa ya finalmente a una fase de cloud. Es decir, los nodos de Edge pasan la información a cloud porque pues la nube tiene una capacidad de almacenamiento y de análisis de datos infinitamente mayor. Ya son capaces de hacer estructuras muy complejas y tareas igualmente muy complejas.
Entonces, básicamente la arquitectura de Edge sigue un modelo jerárquico, donde primero pasamos por los dispositivos, después a los nodos y por último, si lo requerimos, a la nube. Ese es el flujo de datos que tiene el Edge Computing. Algo fundamental para entender a Edge y el principio fundamental que básicamente nos va a servir para todo es que queremos eliminar la latencia y el ancho de banda. Recordemos que estos dispositivos usualmente son pequeños, es decir, no tienen un hardware poderoso y a veces un ancho de banda o un internet tampoco tan alto. Entonces lo que queremos es justamente esto, que no haya mucha latencia y que el ancho de banda no sea un gran problema a la hora de transferir o procesar datos. Para ello, los protocolos de comunicación que se usan es el MQTT, que es de mensajería, Message Queuing Telepathy Transport, algo así. No recuerdo muy bien, pero es de mensajería. O el QAP, que pues también son protocolos de comunicación que funcionan muy bien para dispositivos con un recurso limitado, ya sea por memoria o por internet, que no tengas muy buena internet, que no tengas la suficiente memoria, el suficiente hardware, pues esos protocolos de red nos ayudan mucho en Edge para poder pasar la información. En cuanto a seguridad, la seguridad aquí es muy importante, no solamente para atacantes maliciosos, sino también como estos dispositivos van a estar en ambientes adversos. Por ejemplo, una cámara de seguridad, pues va a estar en condiciones de lluvia, va a estar en condiciones quizá donde el ancho de banda de repente disminuya o el internet no sea suficiente una que otra vez. No queremos que este tipo de dispositivos, por una cosa tanto ambiental como tanto de una persona maliciosa, de un atacante malicioso, pues pierda su funcionamiento o cumpla otro funcionamiento, ¿vale? Para ello se ocupan dos protocolos, principalmente TLS y SSL. Este tipo de protocolos se implementan con, bueno, SSL me parece ser que era la versión mejorada de TSL. No recuerdo si era al revés, pero básicamente uno es la versión mejorada de otro. Se basan en HTTP y en UDP. Entonces eso los hace bastante seguros y se usan este tipo de protocolos para, pues, encriptar la información, que no esté la información volando. Y más adelante también veremos la parte de modularidad, que es la que nos va a ayudar justamente a que el dispositivo tenga cierta fortaleza, cierta rigidez ante amenazas ambientales, vaya, amenazas de energía, amenazas de redes. Justamente para los sistemas operativos, los requisitos fundamentales, uno es que sea capaz de tener una eficiencia buena. Recordemos otra vez que estos dispositivos son pequeños, no cuentan con un hardware tan poderoso. Necesitamos ser lo más eficientes que podamos. No tiene sentido tener un procesamiento gigante si tenemos un almacenamiento muy, muy pequeño. Entonces, pues lo que buscamos es justamente tener un sistema operativo que deje una huella mínima. ¿A qué me refiero con esto? Un sistema operativo como Windows fácilmente puede pesar unos 50, 60 gigabytes de memoria. Esto para un dispositivo de Edge es impensable. Necesitamos un sistema operativo que cumpla todos los requisitos que se le pidan y además de eso que sea compacto, vaya. Eh, pues por su naturaleza veremos que Linux tiene una muy buena tendencia para estos sistemas operativos. Otra cosa que buscamos es la escalabilidad. ¿Por qué? Pues porque el sistema operativo tiene que ser capaz de gestionar muchos sistemas operativos, a veces en conjunto. Pensando, por ejemplo, en una casa inteligente en donde todos los dispositivos están conectados entre sí. Necesitamos un sistema operativo que sea capaz a veces de sincronizarse entre estos dispositivos. Otra cosa de la que ya hemos hablado es la tolerancia a fallos. Si nosotros tenemos una cámara inteligente y se va la luz en nuestra casa por 2 minutos, no queremos volver a hacer la instalación completa del NVR, del equipo de grabación y de la cámara. Necesitamos que sea muy tolerante a fallos. Al igual de si la cámara está conectada a internet y la puedes ver desde tu celular, no queremos que de repente si hay un bajón de internet tengas que volver a configurarla. Necesitamos pues que sea muy muy tolerante a fallos. Esto es muy importante y define mucho al Edge. Por último ya hemos visto la seguridad.
Obviamente los sistemas operativos deben de ser capaces de tener una muy buena seguridad. Y por último, el soporte para heterogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces un sistema operativo se va a instalar en diferentes arquitecturas de procesador, llámese ARM o incluso eh, eh, controladores de diferentes bits, 8, 16 y 32. Ahorita pasaremos a un sistema operativo que es esencial o que es muy bueno haciendo este tipo de cosas. Ahora, los sistemas operativos optimizados para Edge. Aquí principalmente nos vamos a enfocar en Ubuntu Core, Azure IoT, Android Things y Riot OS. Ubuntu Core es derivado de Ubuntu, es diseñado para dispositivos IoT y Edge. Y pues básicamente en unos momentos voy a mostrarles un poquito de las características. Azure IoT es del gigante de Microsoft, entonces es un sistema bastante bien implementado, con muy buenos recursos, es decir, una muy buena investigación detrás, pero ya veremos que quizá hay otros mejores para cierto tipo de cosas. Android Things, al igual, es un sistema operativo basado en Android que se aprovecha justamente de este ecosistema que tiene Android ya muy bien diseñado y hecho. Y por último, Riot OS. Este es un software, un sistema operativo de código libre. Entonces, pues sí, este sistema operativo es de muy bajo consumo, ahorita lo iremos viendo. Y bueno, lo interesante de este es que es gratuito y además es de código libre. Entonces, pues sí, es algo interesante que iremos viendo ahorita. Ahora, por ejemplo, Ubuntu Core tiene un kernel de tipo monolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy rápido, pero no está tan bien modularizado. Esto da pie a varias cosas, que si una cosa falla en el kernel, pues básicamente puede afectar a todo el sistema, porque no hay una separación, digamos, correcta de los datos del sistema, vaya. Pero eso también lo hace muy, muy rápido, porque no hay una independencia tan fuerte como lo es en otras cosas. En Android pasa lo mismo, es de tipo monolítico, entonces tiene las mismas características. En RiotOS, básicamente lo que tenemos es un microkernel, que aquí sí se divide en más la cuestión de modularidad, por lo que es un tanto menos eficiente, tampoco es demasiada la diferencia. Sin embargo, pues es más resistente a este tipo de cosas que habíamos dicho, de que si falla algo, no vas a echar a perder todo lo demás o no vas a tener problemas tan grandes porque están separados ya. En cuestión a a la huella del sistema operativo, es decir, a los recursos que consume, Ubuntu Core en RAM y en ROM es mínimo. Es relativamente bajo, no vas a tener un problema muy grande de almacenamiento. En Android Things es ligeramente moderado, tendiendo a lo alto. Es decir, si tú tienes un sistema Android Things, pues sí vas a tener que administrar bien el almacenamiento, porque de por sí el sistema operativo ya es un poco pesado. Es moderado, pero tirando a pesado. En RiotOS, el que habíamos dicho que es de código libre y gratuito, es muy interesante porque es el más bajo de todos, o tiende a ser el más bajo de todos, la RAM y la ROM. Es decir, la huella es mínima. No vas a tener un sistema operativo demasiado pesado. Entonces, eso es bastante interesante para hacer un software libre. En general, esta es la forma en la que se comportan este tipo de sistemas. Por ejemplo, Android Things también tiene un Secure Boot, que básicamente si se te reinicia, si se te apaga, pues vas a tener este tipo de respaldo seguro, digamos, un reinicio seguro. No vas a perder toda la información. Hay otros que tienen otro tipo de funciones, pero en general, estas son las características de los sistemas operativos dedicados a Edge. Y pues bueno, como ya hemos mencionado, el Edge Computing pues tiene diversos usos y más que nada como que buscamos optimizar la velocidad de la baja latencia y el ancho de banda. Pero todo esto, pues, ¿en qué se ha implementado, no? O sea, se está usando y es lo que vamos a ver ahora mismo, algunos casos de uso de Edge Computing, casos de uso donde actualmente ya se implementa. Y bueno, aquí tenemos cuatro ejemplos. El primero de ellos es en la industria, industria de fábricas, etcétera. Básicamente, en la industria se puede aplicar en los dispositivos, por ejemplo, si la industria hace uso de sensores que detecten ya sea temperaturas, presiones, o cualquier otro tipo de elemento físico,
puede utilizarse el Edge Computing para analizar esos datos y esa información recopilada en tiempo real ahí mismo dentro de la fábrica. O sea, se analiza y se procesa esa información y se obtienen resultados ahí mismo sin necesidad de mandarlos a procesar a un servidor centralizado externo. De forma que podemos obtener resultados e información casi que instantánea y tomar decisiones en consecuencia. Por ejemplo, si hacemos un análisis de estos datos y resulta que, por ejemplo, no sé, algún motor está funcionando de forma deficiente, podríamos tomar medidas o acciones de manera casi inmediata debido a que ya tenemos esa información procesada ahí mismo gracias al Edge Computing. El segundo caso es el caso de los coches autómatas o automáticos o inteligentes. En este caso, estos coches normalmente utilizan sensores para lograr identificar obstáculos o más que nada como poder analizar su entorno. Este análisis, esta información que recopila de su entorno, es procesada internamente, o sea, sin necesidad de enviarla exterior a un servidor exterior o algo del estilo, sino que esta información se procesa localmente de manera que puedes obtener resultados o se puede obtener un análisis de esos datos de manera casi inmediata y esto en el caso de los coches automáticos es esencial, más que nada ya sea porque se quiere evitar un obstáculo, para encontrar alguna ruta óptima al lugar de destino, etcétera. En el tercer caso, tenemos más que nada en el contexto de la telemedicina, o bueno, podríamos decir que en la telemedicina se utilizan más que nada dispositivos de computación con Edge para el proceso de datos biomédicos. O sea, en la telemedicina cuando utilizamos, o sea, se utilizan herramientas especiales más que nada para ir, más que nada cuando se trata de ir a lugares remotos, o sea, zonas rurales o zonas con poca accesibilidad en la red, es cuando el edge computing brilla más en la telemedicina, porque permite, o sea, los dispositivos o herramientas que se utilicen para procesar los datos de un enfermo o de un paciente pueden ser pueden ser procesados en ese mismo momento, de manera que se puede obtener un diagnóstico, se pueden obtener información sobre las posibilidades de la enfermedad del paciente o del estado del paciente de forma casi inmediata, de manera que podemos darle un diagnóstico ahí mismo, sin necesidad de esperar días para procesar la información o de siquiera necesitar una red óptima para mandar la información a otro servidor, sino que al ser de manera local puede ser hasta portable, ¿no? Puede ser que simplemente con que lleves las herramientas adecuadas puedes hacer un diagnóstico eficiente pues de un paciente incluso en zonas rurales o con una deficiencia de red. Y nuestro cuarto ejemplo es el de las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes más que nada son cuando se automatizan algunos procesos, como por ejemplo cuando hablamos de semáforos, por ejemplo, en una vía de tránsito, en algunas calles, eh, una ciudad inteligente puede actuar en consecuencia mediante sensores para analizar cómo es el flujo de tráfico, cómo es el flujo tanto de autos como de peatones, para intentar modificar la frecuencia de cambio de color del semáforo para intercalar entre transeúntes y vehículos, de forma que se puede optimizar más más los tiempos, para no saturar tanto las calles y de esta forma optimizar más que nada tiempos de traslado, tanto para los autos como para las personas, y con esto también se podrían evitar problemas de tráfico. Este es un ejemplo en ciudades inteligentes. No se ve mucho porque las ciudades inteligentes todavía no están tan establecidas, pero ya se ven algunos ejemplos, no solo se limita a semáforos, también se puede utilizar para otro tipo de aspectos, como ya lo hemos visto. Normalmente lo más común es con sensores de temperatura para regular la temperatura de una habitación o en este caso de un entorno, pero sí, más que nada, generalmente el edge computing se utiliza en ciudades inteligentes para analizar de manera local su entorno y tomar acciones en consecuencia. Como vemos en todos estos casos de estudio, más que nada lo que pasa es que, o bueno, el punto en común es que todos pueden procesar la información de manera local sin necesidad de depender de un servidor centralizado externo. De esta forma, todos los resultados y el procesamiento de los datos que se obtengan son casi instantáneos y se pueden tomar decisiones rápidas. Se puede actuar de forma rápida ante lo que sea que esté ocurriendo en este entorno. Este, entonces,
Estos son más que nada por lo de los casos de uso, pero actualmente también se están viendo algunas tendencias a futuro que se pueda llegar a implementar el edge computing, o sea, debido a, a que permite la reducción de la latencia y un menor consumo de ancho de banda, el edge computing también o sea, esto hay propuestas prometedoras hacia futuro para mejorar en conjunto con el edge computing. Una de estas propuestas es hacer uso de la red 5G. La red 5G tiene unas velocidades y una baja latencia, tiene ultra baja latencia, la cual en conjunto con el edge computing puede permitir eficientar aún más el consumo de ancho de banda y reducir aún más los tiempos de latencia. Esa es una de de las visiones que se tiene. Otra visión que se tiene, o bueno, otra tendencia a futuro que se podría hacer es la implementación de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial son muy pesados y exigen muchos recursos. Sin embargo, se está buscando una manera de fusionarlo con el edge computing de forma que se pueda hacer que un modelo de inteligencia artificial corra de manera local y obtenga la información a través de su entorno procesándola en ese mismo lugar. De esta forma se podría reducir los tiempos de procesamiento de modelos de inteligencia artificial, los cuales son muy altos. Entonces, si se reduce la latencia y el consumo de ancho de banda, se podría eficientar más que nada el uso de inteligencias artificiales en entornos más locales y de manera más común, podríamos decirlo. Igualmente se está viendo el desarrollo de sistemas operativos especializados, ya enfocados totalmente a edge computing. Para esto se necesitaría más que nada núcleos ultraligeros y especificaciones, pues más que nada es tomar más aspectos de seguridad. O sea, elementos clave del edge computing, como ya se mencionaron, que son la seguridad, la eficiencia, la capacidad de procesar en paralelo mucha información local. Y otro concepto que también se está buscando, o que bueno, que se tiene visión, que se puede complementar con el edge computing, es la integración de conceptos de computación descentralizada, es decir, los conceptos que tienen que ver con las tecnologías blockchain. Esto más que nada emerge justamente de la tendencia o bueno, la necesidad que surge con el edge computing de mejorar la seguridad, la confianza y la gestión de la información de estos modelos. Y pues esto se prevé o se propone que se pueda alcanzar gracias a las tecnologías blockchain. Y bueno, finalmente, uy, como conclusiones, pues tenemos más que nada que, o sea, ya a manera de conclusión, pues tenemos que los sistemas operativos son de gran importancia a la hora de trabajar con la herramienta o sí, con la herramienta del edge computing, debido a que los sistemas operativos pues, son la principal conexión del sistema con su entorno. Y los sistemas operativos son los que permiten eficientar o hacer una mayor mejora o incremento en la calidad de aspectos como la seguridad, la operatividad y la eficiencia de los recursos. Es por esto mismo que para el paradigma del edge computing, los sistemas operativos son bastante importantes y por eso se tiene como visión futura optimizarlos aún más para el edge computing, porque es lo que más, es el camino más fácil para hacer de la tecnología edge computing no solo mejor, sino que aún más viable. Y pues como ya se mencionó, también recordar nuevamente que el objetivo principal del edge computing es reducir el ancho de banda, el consumo de ancho de banda y reducir lo máximo posible la latencia en la transmisión de información entre dispositivos. Y pues debido a esta naturaleza, debido a que son en entornos físicos geográficamente cercanos a nivel geográficamente físico, entonces debido a esta necesidad, pues surge el tema de la seguridad, la privacidad, son elementos muy importantes a tener en cuenta. Y pues bueno, con esto más que nada o sea, con esto podríamos dar por terminada nuestra exposición. Muchas gracias por escucharnos y buen día.